través de los versículos que vamos a estudiar hoy, quiero que veamos por qué Pablo veía la muerte como una ganancia y no como una pérdida. ¿Por qué Pablo veía la muerte como una ganancia? ¿Qué nos garantiza el que tú y yo hoy podemos recibir la promesa de la vida eterna? ¿Y cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra función antes de disfrutar de esa vida eterna? Es lo que vamos a tratar de responder esta mañana. Así que acompáñame a Filipenses capítulo 1, versículos 19 al 26. Porque sé que por sus oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe, para que abunde la gloria de Dios, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Lo primero que vemos es a un Pablo con la esperanza de su liberación después de casi 2 años de estar bajo arresto, y ya hemos hablado un montón de lo que significaba este arresto y las condiciones bajo las cuales se da este arresto. Ahora, lo interesante es que los instrumentos a través de los cuales Pablo está confiando que va a ocurrir esta liberación no es el que los cargos le sean retirados o que las autoridades romanas a través de un juicio deliberen a su favor, declarándolo inocente. Si estudias el libro de los Hechos, vas a darte cuenta que hay en otra ocasión Pablo está encarcelado, y mientras están alabando y adorando a Dios, dice que las puertas empieza un temblor y las puertas de la cárcel se caen y Pablo tiene la libertad de salir, mas sin embargo no lo hace. Entonces Pablo sabe que el instrumento que le puede dar esa libertad no es ni los cargos, que los cargos le sean retirados o que el juicio lo determine inocente. Si te fijas, esta confianza nace a partir de 2 elementos súper importantes que Pablo menciona aquí. Y la primera es la oración constante de los filipenses por él y lo que él llama la suministración del Espíritu de Jesucristo, que es una manera en la que Pablo hace referencia al Espíritu Santo al ser Jesús quien lo envía. Dice Jesús en Juan 16: les conviene que yo me vaya, porque si me voy, entonces podré enviarles al Espíritu Santo. Entonces, debido a que es Jesús quien lo envía, Jesús le llama así: el Espíritu de Jesús, el Espíritu enviado por Jesucristo. Ahora, quiero que veas lo interesante de esto. Porque aunque Pablo habla de la esperanza
de su liberación, también está consciente que en el escenario cabe la posibilidad de morir. Mira cómo lo dice en los siguientes versículos. Versículo 20: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 23: teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual, dice Pablo, es muchísimo mejor. Entonces, aunque Pablo comienza esta sección de su carta diciendo que tiene la esperanza de su liberación, también reconoce que existe la posibilidad de que el juicio que se haga lo condene y por consecuencia, dice Pablo, lo lleve a la muerte. Ahora, y vamos a ir poniendo las piezas del rompecabezas para poder llegar a un punto específico, pero esta palabra liberación en el griego es la palabra soteria, que en el Nuevo Testamento podía aplicarse, como dice ahí, a dos situaciones diferentes. La primera es una liberación o una libertad física, que en este caso podría aplicarse directamente a la libertad de ser librado de ese arresto en el cual se encontraba Pablo, pero también liberación en un sentido espiritual, en donde se deja, si pudiéramos usar esta palabra, se deja el plano temporal para pasar a un plano eterno. Ese plano en el que Pablo sabía que podía encontrarse con el deleite y el gozo de la presencia plena del Señor en la vida eterna. Y justo por la posibilidad que Pablo menciona que había de morir y cómo esa muerte sería una mayor ganancia para él, se interpreta que la liberación a la que Pablo se refiere, más que una liberación física, más que una liberación que quitara las cadenas de sus manos y sus pies, se refiere a esa liberación espiritual, esa liberación en donde puede por fin encontrarse en el deleite y el gozo de la presencia plena de su Señor en la vida eterna. Por eso dice Pablo en el versículo 20: en nada seré avergonzado, en nada, porque tenía la convicción de que si vivía era porque Dios en su providencia le había concedido esa libertad física, pero si moría no significaba que Dios no hubiera tenido cuidado de él y que por eso había muerto, sino que aún su propia muerte era parte de la voluntad perfecta y con la que Dios iba a ser glorificado. Es decir, lo que Pablo está diciendo con en nada seré avergonzado es que nadie iba a poder decir que si salía de prisión era por los romanos, o que si moría era porque Dios no había tenido cuidado de él y entonces por eso había muerto. Dice Pablo: no, yo sé que si vivo es porque Dios me ha concedido esa libertad, pero si muero es porque Dios me ha concedido una libertad mayor, y esa libertad mayor es de mucho más ganancia para mí. Y algo que había en el corazón de Pablo y que definitivamente tiene que haber en nuestros corazones es un fuego ardiente por glorificar a Dios siendo instrumentos de su voluntad.
como él mismo lo dice en el versículo 20, será magnificado Cristo en mí, o por vida o por muerte. Mira cómo lo dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Es la misma palabra de Filipenses 1:20. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito, para guardar mi vida para aquel día. ¿Te das cuenta? Pablo estaba completamente convencido de que su libertad, de que su seguridad y aún su propia vida estaban bajo la mano poderosa de aquel Dios que le había dado una identidad, de aquel Dios que le había llamado, de aquel Dios que le había dado un propósito. Por lo tanto, Pablo estaba completamente seguro de a dónde iba si es que él llegaba a morir. Pero también estaba completamente seguro de cuál era su propósito si es que Dios lo sacaba de ese arresto. Entonces, quiero que veas lo importante de esto, porque las oraciones de sus hermanos y la presencia del Espíritu Santo en él le dan la gracia para poder mantenerse firme y fiel a su identidad y su propósito, sin importar cuál era el resultado final. Las oraciones de sus hermanos y el Espíritu Santo que había sido suministrado en Pablo. Y sabes, eso es lo hermoso de arraigar nuestra vida en Jesús. Eso es lo hermoso de entregarnos completamente a Cristo, saber que si vivimos, tenemos una identidad y tenemos un propósito. Pero si el día de hoy morimos, tenemos la seguridad y la esperanza de un destino asegurado en su presencia. Y que ese destino no depende de nuestros méritos, que ese destino en la presencia de nuestro Señor no depende o no está ligado a nuestra conducta, que no depende de nuestras virtudes, que ese destino no está en las manos de un grupo de personas que se reúnan a rezar por 9 días para sacar nuestra alma por si nos encontramos en algo que la tradición llama el purgatorio. No, nuestro destino es seguro. Nuestro destino ha sido marcado por el Espíritu Santo, quien ha sido suministrado y quien habita en nuestros corazones. Y es el Espíritu Santo la garantía de que recibiremos la promesa de la vida eterna. Mira lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es a través del Espíritu Santo, de ese sello que ha sido depositado a través de él en nosotros, que hoy tenemos la esperanza y la seguridad de que si morimos, estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. Pastor,
o Quique, como quieras llamarme, ¿cómo sé que he recibido al Espíritu Santo? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo ha sido suministrado en mí como lo fue suministrado en Pablo? Aquí está la respuesta. El mismo Pablo lo dice: habiendo creído en Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador? Si la respuesta es sí, entonces has sido sellado, has sido sellada con el Espíritu Santo. Y así de simple, así de sencillo, así de glorioso es esto. Entonces Pablo sabía que si moría, iba a donde su corazón, ojo con esto, su corazón ya anhelaba estar. Por eso dice en el versículo 21, el morir para mí es ganancia. Y en el versículo 23 dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, dice Pablo, es muchísimo mejor antes que quedarme aquí. Morir es ganancia y estar con Cristo es muchísimo mejor. Ahora, déjame aclarar esto. Y esto creo que es muy importante que pongamos atención y que lo consideremos. Pero esta idea de partir con el Señor, esta idea que Pablo tenía de morir, no es la solución, ojo. No es la solución que Pablo encuentra para escapar del sufrimiento. Pablo no está diciendo, quiero partir con el Señor porque ya me cansé de sufrir. Quiero o estar con el Señor es muchísimo mejor porque ya me cansé de estar enfrentando estas injusticias que el día de hoy me tienen encadenado. Entonces, para ya no estar así, prefiero dejar este plano temporal y acabar con mi sufrimiento. No. Por eso digo que es súper importante que pongas atención en esto. Ya vimos en los estudios pasados cómo Pablo tiene la gracia para poder ver y para poder interpretar los sufrimientos desde la perspectiva correcta y entender que cada cosa a través de la cual él ha pasado, naufragios, arrestos, hambres, peligros, azotes, ofensas, traiciones, todo eso, Pablo lo ha sabido interpretar desde la perspectiva correcta y reconoce que cada una de esas cosas son instrumentos de gracia que Dios ha utilizado para hacer que el evangelio avance y que llegue a lugares que de otra manera no hubiera podido llegar el evangelio. La semana pasada vimos cómo a través del arresto en el que se encuentra, el evangelio había podido ser predicado en el palacio del César, alcanzando a altos funcionarios, alcanzando a sirvientes, alcanzando a esclavos. Vimos cómo a través de un naufragio y la picadura de una serpiente en su mano, y cómo al no morir, los pobladores de la isla en la que Pablo naufraga, es llevado ante el líder de la tribu y comienza Pablo a orar por los enfermos y comienzan a sanar los enfermos, pero también comienza a predicarles el evangelio en medio de una isla donde difícilmente el evangelio hubiera llegado si es que Pablo no naufraga y llega ahí. Entonces Pablo entiende, sabe que
los sufrimientos en Él son un instrumento de gracia para llevar el evangelio a diferentes lugares. Entonces creo que la clave para poder entender esto que Pablo dice, para mí el morir es Cristo, para mí el estar con Cristo es mejor. Mira cómo lo dice en el versículo 23. Porque en ambas cosas estoy puesto en entredicho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y marca ese con, si es que puedes hacerlo en tu Biblia, porque ese con nos revela la relación intencional, nos revela la relación profunda y creciente que Pablo había llegado a cultivar con Jesús, de tal forma que no había nada en esta vida para Pablo, en esta vida presente, que fuera más atractivo, que fuera más deseable que estar con Él. Entonces, ojo con esto, porque lo que Pablo veía como ganancia no era el acto propio de morir, sino aquello que podía alcanzar: un acceso a una relación permanente, sin impedimentos y libre de pecado con Jesús. Eso era lo que para Pablo era ganancia, no la muerte en sí, sino lo que podía alcanzar. Y mira, yo sé que si hoy preguntara ¿quién anhela estar con el Señor como Pablo lo anhelaba? Es más, vamos a hacerlo. Levanta tu mano si al igual que Pablo hoy puedes decir partir y estar con el Señor es muchísimo mejor. ¿Quién piensa eso? De una, ok. Sí, ¿cómo lo supiste? Bastantes manos levantadas. Pero sabes, meditando en esto, creo que podemos tener una idea de cuán genuino es este anhelo. Ojo con esto puede abrir nuestro panorama, pero creo que podemos tener una idea de cuán genuino es este anhelo, de cuán verdaderamente es este anhelo, y por eso levantamos nuestras manos a partir del tiempo, a partir del valor y de la intencionalidad que tenemos de arraigarnos en Él a través de una relación profunda y creciente en el presente. Y sabes, personalmente cuestionarme esto me llevó a meditar y a darme cuenta que hay cosas que necesito que a través del Espíritu Santo sean ajustadas para que mis prioridades verdaderamente se alineen a ese anhelo que digo tener de estar con Él. Porque no podemos decir que anhelamos estar en su presencia eternamente mientras le damos poco valor a pasar tiempo en su palabra. Es una contradicción decir que anhelamos estar eternamente en su presencia mientras no es una prioridad y no le damos el valor suficiente a pasar tiempo buscando su rostro en oración. Cuando no es una prioridad el adorar y alabar su nombre en el presente. No podemos decir que anhelamos estar eternamente en la presencia de Dios cuando en el presente no lo hacemos.
Y este con Cristo que Pablo menciona aquí es lo que revela que para Pablo cultivar una relación con Jesús era tan importante, era tan valiosa, era tan intencional, que no había nada en esta vida presente para él que fuera más atractivo, que tuviera más valor que estar en la presencia de Dios. John Owen, el famoso teólogo inglés, dijo esto: la comunión que ahora tenemos con Dios, es el anticipo de aquella eterna comunión en gloria. Es el cielo comenzando aquí. ¿Te das cuenta lo profundo de esto? ¿Te das cuenta por qué es tan importante el que en el presente estemos siendo intencionales en cultivar una relación profunda, creciente con Jesús, con su evangelio? Porque si no empezamos aquí, pensar en la eternidad choca, no cuadra. ¿Sabes? Si algo me ha enseñado el matrimonio, entre muchas cosas, es que yo no puedo decirle que amo a mi esposa y comportarme de otra manera. Yo no puedo decirle, o yo no puedo estar diciéndole: ay, te amo, ay, mira, y te amo, y amor, te amo, Ginger, no te vayas porque te amo, ¿no? Y cuando está conmigo, estar viendo: no, espérame, ¿qué es que no te puse atención? Perdón. Es que, espérame porque estoy viendo mi celular y... No, choca lo que digo con lo que hago. Y lo mismo pasa aquí. Si verdaderamente hay un anhelo en mi corazón, si hay un fuego ardiente por estar con Dios en la eternidad, entonces eso se tiene que reflejar en el tiempo presente. Pregunta, y quiero que reflexiones eso, pero la manera en que te relacionas con Dios en el presente demuestra que realmente anhelas estar con Él por la eternidad. ¿Hay una congruencia en eso? Y aunque pudiéramos ser confrontados y la respuesta honesta pudiera ser: pues no, la realidad es que no. Tenemos la esperanza de que cuando el Espíritu Santo nos confronta no es para condenación, sino para vida. Por lo tanto, hoy podemos pedir en oración que a través del Espíritu Santo Él alinee aquellas cosas que necesitan ser alineadas, que cambie aquellas cosas que necesitan ser cambiadas, que ponga en nosotros, dice Pablo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y tienes que saber esto. Pero cuando nos acercamos con un corazón humillado y quebrantado, entramos a un terreno de gracia en donde Dios escucha y responde con poder para que la comunión del presente se convierta, como decía Owen, en esa comunión que anticipa la comunión del futuro. Ahora, entonces medita en eso. Pero si me pueden regresar, medita en eso, reflexiónalo. La manera en que te relacionas con Dios en el presente demuestra que realmente anhelas de estar con Él por la eternidad. Ahora, Pablo sabía que si vivía era para el provecho y el gozo de la fe
de la iglesia, como él mismo lo dice en los siguientes versículos. Mira lo que dice versículo 24: pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. Ahora, hace unos meses atrás, mientras compartía estos mismos versículos 23 y 24 con el staff que cada domingo sirve, porque antes de empezar nos juntamos y oramos, a veces tenemos un pequeño devocional, a veces solo oramos, y compartía con ellos esta porción y les decía que a primera vista, así la primera vez que leí estos versículos, para mí fue: qué Pablo tan arrogante, qué Pablo tan arrogante, porque literalmente lo que les está diciendo es: yo sé que no voy a morir porque es un beneficio para ustedes el que yo me quede, ¿no? Más o menos parafraseando lo que Pablo está diciendo. Yo sé que no me voy a morir porque es un beneficio el que yo me quede entre ustedes. Es como si yo dijera: miren, yo sé que Dios no quiere que me vaya de pan de vida porque soy una gran bendición para este lugar, entonces Dios me quiere aquí por la gran bendición que soy. Vas a decir: ¿qué onda con este señor? ¿No? ¿Qué se cree? Alucina, ¿no? Y no, entonces me puse a buscar la traducción en el griego de la palabra provecho. Y originalmente era un término militar que se usaba para referirse a la acción que realizaba un grupo de soldados que iban despejando el camino y trazando una ruta por donde el resto del ejército tenía que ir avanzando y cómo tenía que ir avanzando. Es decir, no solo iba abriendo camino y diciendo es por aquí, sino además diciéndoles cómo ir pasando por ese camino. Y entender esta palabra evidentemente cambió mi forma de interpretar esta porción, porque al usar el término procope, lo que Pablo está diciendo es que con sus enseñanzas y con su ejemplo, ojo con esto, con sus enseñanzas y con su ejemplo, los filipenses tendrían claridad, tendrían una ruta trazada del camino a seguir para poder enfrentar con fe, con gozo y en unidad las pruebas y las aflicciones que pudieran irse presentando a lo largo de su camino. Mira cómo lo dice en los siguientes versículos 27 al 30. Solamente que se comporten como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y ahora oís que hay en mí. Entonces, lo que Pablo les está diciendo o les está anticipando es que estén preparados, porque al igual que él,
van a enfrentar oposición, que al igual que Pablo y lo que han escuchado de él, también van a enfrentarse con obstáculos, con situaciones que van a poner a prueba su resistencia, con situaciones que van a poner a prueba su fe. Pero si siguen su ejemplo y recuerdan sus enseñanzas, dice Pablo, tendrán lo que necesitan para mantenerse firmes y en unidad. Si siguen sus enseñanzas y recuerdan, o si siguen su ejemplo y recuerdan sus enseñanzas, tendrán el camino trazado por el cual deben de andar y deben transitar. Y es interesante porque en repetidas ocasiones Pablo se va a poner a sí mismo como un ejemplo a seguir. Por ejemplo, Filipenses 3:17, sean imitadores de mí. Filipenses 4:9, lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, dice Pablo, esto hagan. Esto hagan. Y quiero que medites en esto, porque cuando Pablo dice esto, cuando Pablo dice sean imitadores de mí, hagan lo que vieron, lo que recibieron, lo que escucharon, lo que aprendieron, lo hace bajo la seguridad de que su vida está tan sometida al poder y al control de ese Espíritu Santo que había sido suministrado en él, que ese mismo Espíritu haría florecer en él esos frutos de justicia que eran dignos de imitar. Por eso Pablo tiene la confianza de decir, imítenme a mí, hagan lo que han visto que yo hago, hagan lo que han escuchado de mí que se debe de hacer, porque su vida estaba tan sometida al control del Espíritu Santo, su vida estaba tan arraigada en Cristo a través de una relación profunda, creciente e intencional con Él, que Pablo tenía la confianza no en sí mismo, sino que ese Espíritu Santo en el momento indicado le haría dar los frutos de justicia necesarios para que pudiera ser imitado. Entonces quiero que medites en esto, pero cuando enfrentas situaciones que son fuera de tu control, cuando te enfrentas ante la ofensa, cuando estás bajo presión, ¿qué están aprendiendo? ¿Qué están recibiendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están oyendo los demás de ti? El ejemplo que estás dando es de alguien que está completamente sometido al poder y al control del Espíritu Santo. El ejemplo que estás dando es de alguien cuya vida está profundamente arraigada en Cristo o en su Evangelio. Podrías decir sinceramente, si puedes ponerme la siguiente, podrías sinceramente decir, hey, hijo, hija, hermano, hermana, amigo, amiga, compañero de trabajo, compañero de ministerio, sigue mi ejemplo, porque tienes la seguridad de que en ti hay frutos de justicia que son dignos de imitar. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué camino estamos trazando y abriendo para que los demás lo sigan? Es un ejemplo de amor, de fe, de perdón, de paciencia, de dominio propio, de hablar con gracia y verdad, de confrontar con amor cuando es necesario confrontar,
de reconciliación, de unidad, de perdón? ¿O es un camino de queja, de crítica, de abandono, de menosprecio? ¿Qué ejemplo, qué camino estamos abriendo para que los demás sigan? Entonces, reflexiona en eso. Y como te decía, probablemente la respuesta para muchos de nosotros es no. Pero hoy no es un día de juicio, sino de libertad y de gracia. Y si venimos con un corazón humillado y quebrantado, Dios puede darnos lo que necesitamos para poder convertirnos en esos ejemplos, y que al igual que Pablo podamos decir: hijo, sigue mi ejemplo. Hija, ¿viste cómo resolví este conflicto? Así lo tienes que hacer. ¿Viste cómo busqué a esta persona para pedirle perdón porque sé que la ofendí y le hice daño? Un hijo de Dios es lo que tiene que hacer. ¿Viste cómo fui paciente con esta persona que vino a faltarme al respeto y a gritarme y a ofenderme? Mira, no fue agradable, pero fui paciente. Y así es como tenemos que responder los hijos de Dios. Entonces, medita en eso.